Esta es una entrevista que ya días quería realizar y que por distintos motivos no habíamos podido hacerla. Es la del doctor Oscar Díaz. Es médico intensivista. Además, es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, don Edgardo, y a toda su teleaudiencia. Muchas gracias por apartar un poco de su tiempo, doctor, para conversar y compartir su experiencia como jefe de la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social en San Pedro Sula, con todos nuestros amables televidentes. La primera pregunta, obviamente, doctor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, optimista, orgulloso de nuestro equipo. Estamos trabajando bien y hasta ahorita pues vamos saliendo adelante con este reto. Cuando me dice optimista, ¿qué quiere decir? Bueno, en el sentido de que estamos viendo mejores resultados en la evolución de nuestros pacientes, estamos dándole vuelta a la curva de mortalidad que nos preocupaba mucho al inicio de la enfermedad y pues en alguna medida el sistema todavía ha soportado la carga de casos. ¿Cómo fueron esos primeros días, esos primeros casos, esos primeros pacientes que llegaron a la UCI ahí en el Seguro Social en San Pedro Sula? Honestamente fue frustrante las primeras semanas, nuestros pacientes muy graves, nosotros todavía no teníamos claridad en cuanto a la naturaleza de la enfermedad, cómo se iban a comportar. Teníamos algunas, ideas preconcebidas en relación a otras enfermedades parecidas que tuvimos que cambiar en el transcurso del camino. ¿Cuál diría usted que es la principal experiencia en estas semanas, 6, 7 semanas? Lo más relevante es haber entendido cómo funciona el virus en el cuerpo humano, lo que está permitiendo hacer un tratamiento más efectivo sobre las personas y, por supuesto, reduciendo las complicaciones y la muerte, que es lo que en primera instancia es la primera meta. ¿Cuál es, diría usted, el momento más impactante que le ha tocado vivir en estas semanas, en esta emergencia? Bueno, indudablemente es el drama social para el paciente y para su familia, puesto que esta es una enfermedad muy excluyente. Es una enfermedad excluyente porque la persona desde que está hospitalizada queda aislada de su familia, el sufrimiento es intenso y muchas veces no tienen ni siquiera la posibilidad de despedirse de sus familiares cuando lamentablemente fallecen. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conversar con los pacientes? Sí, indudablemente que sí. O sea, usted va a encontrar gente con espíritu optimista, gente que está muy deprimida, gente que tiene miedo a la muerte, es tremendo. ¿Hay algo que le haya impactado personalmente, doctor, de una de las conversaciones que tuvo con algún paciente que luego falleció? Sí, indudablemente que sí. En el Leonardo Martínez hubo un señor que estaba con una insuficiencia respiratoria muy severa. Él no quería que lo intubáramos, tenía la certeza de que no iba a sobrevivir, como lamentablemente así ocurrió días después. ¿Cuál diría usted que es la principal característica de este virus, doctor? Bueno, hay varias cosas que es muy relevante en este virus. Uno es que originalmente nos decían que se trataba de un virus respiratorio. Este es un virus que afecta a todo el organismo y principalmente el sistema cardiovascular, lo cual hace que tenga complicaciones en diferentes lugares. Esto ha hecho de que entendamos un poco mejor por qué las personas fallecen o por qué se ponen graves. Y nos está orientando el tratamiento hacia momentos más tempranos de la enfermedad para evitar que entren a complicaciones severas. ¿Por qué es tan potencialmente mortal? Fundamentalmente es por la facilidad con que se transmite. Es un virus que se transmite muy fácilmente y tiene que ver mucho con la activación del sistema inmunológico de las personas. Muchas personas, por diferentes razones, tienen su sistema inmunológico no fuerte. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes o las enfermedades cardíacas o la obesidad. Entonces, eso condiciona que el sistema inmunológico se comporte de una manera agresiva sobre el cuerpo humano, activado por la acción del virus. Y si el virus se transmite fácilmente, hace que el número de casos, pues como se ha visto alrededor del mundo, sea muy significativo. ¿Hay algo que se puede hacer ahora sobre todo para los pacientes con hipertensión, con obesidad, con diabetes, para fortalecer su sistema inmunológico? En general estamos tratando de buscar tratamientos que tratan de reforzar esas cuestiones. Lo primario es lo que se está proponiendo por parte de todos los sistemas de salud, la prevención, evitar enfermarse. Pero si uno se enferma, se está buscando tratamientos que modulen esa respuesta del sistema inmunológico para que no sea tan agresiva de manera que dañen de manera irremediable a la persona.
Entonces han surgido una serie de trabajos de investigación que comprometen diferentes sustancias, algunas muy conocidas mediáticamente como la cloroquina, un antibiótico que se llama acitromicina o la ivermectina, que tienen que ser prescritas por un médico, pero en todo caso son medicamentos que ayudan a modular esa respuesta inmune. Hay un trabajo también muy interesante con un fármaco de uso común que estamos empezando a utilizar y que algún colega en los Estados Unidos ha estado haciendo protocolos que también nos ofrecen alguna esperanza de mejoría en los pacientes. ¿Cuál diría usted que es la fase de la enfermedad más importante para evitar complicaciones? Mire, este virus tiene 3 fases, digamos. Una fase inicial, donde el virus se manifiesta con síntomas que generalmente son los primeros 3 a 4 días, pero los pacientes se complican alrededor del 5º hasta el 12 día. Ese es el momento crítico y es donde los médicos tenemos que estar todavía mucho más atentos de una serie de marcadores que nos indican el exceso de inflamación o el incremento de la producción de coágulos dentro de los vasos sanguíneos, porque esas son precisamente las complicaciones que hacen que las personas se pongan gravemente enfermas o que fallezcan. Cuando tiene problemas respiratorios y luego la inflamación. En realidad el problema respiratorio es una parte de, o sea, es una manifestación nada más de un problema que tiene que ver con la respuesta excesiva del sistema inmunológico y por supuesto la formación de coágulos. Todo va a la par. O sea que cuando una persona empieza a tener síntomas respiratorios, ese proceso del sistema inmune ya se ha activado. Doctor, la mayor parte de los pacientes que usted ha visto con COVID-19 han tenido que entrar a UCI. No, en general el número de pacientes que entran al cuidado intensivo es similar a lo que usted ve en la literatura extranjera. O sea, usted tiene un 80% de personas que tienen la presentación leve de la enfermedad o incluso asintomáticas. De ese 80%, alrededor de un 20% requieren hospitalización. Y dentro de ese 20%, más o menos un 10 a un 15% pueden requerir terapia intensiva. Con el ajuste del tratamiento que estamos buscando alrededor del mundo, estamos logrando reducir la tasa de pacientes que requieren terapia intensiva y eso sí es un punto muy importante. En los pacientes que usted ha visto confirmados de COVID-19, ¿son los mismos que lo llevan a la muerte? Sí, indudablemente. Nosotros hicimos un estudio sobre los marcadores inflamatorios y la presencia de sustancias que se elevan cuando hay muchos coágulos. Y definitivamente encontramos que estos pacientes, mientras más inflamados y mientras más formación de coágulos, tenían más probabilidad de complicaciones. De ahí que la terapéutica ha ido orientada a inhibir la inflamación y a anticoagular, por así decirlo, o sea, evitar la formación de coágulos en esas personas. ¿Y estas personas, cuál diría usted que es como los factores de más riesgo? ¿Obesidad, diabetes, hipertensión? Sí, enfermedad cardiovascular, todas aquellas enfermedades que afectan lo que se llama el endotelio vascular. El endotelio vascular es como el interior de los vasos sanguíneos, que es un lugar de nuestro sistema cardiovascular que produce muchas sustancias. El doctor Salvador Moncada, por ejemplo, estudió esto hace muchos años y prácticamente parte de las implicaciones que tiene este virus tiene que ver con la alteración del funcionamiento del endotelio vascular. ¿Y estas personas, cuando entran a unidad de cuidados intensivos, doctor, la mayoría mueren? Bueno, al principio usted miraba cifras, por ejemplo, de mortalidad alrededor del 80%, y eso todavía en algunos hospitales en el extranjero usted lo mira. Nosotros hemos ido bajando esa curva y la meta nuestra es llegar a, si puede ser 0, quizás 0, pero nuestra meta es reducir que sea menos de 20% nuestra mortalidad. En este momento, ¿cómo ha bajado? Es decir, ¿hasta qué punto llegó y en este momento cómo está el porcentaje de letalidad? Nosotros empezamos con 70% en las primeras 2 semanas y después fuimos bajando de manera que ahorita estamos menos de 40%. De hecho, hoy este día en la unidad de cuidados intensivos del Seguro Social no tenemos ningún paciente hospitalizado. El último paciente lo egresamos hoy esta tarde. Y ese 70%, diría usted que era precisamente por lo que usted mencionaba al inicio, la frustración de no tener claro qué exactamente le podía llegar o no al paciente para recuperarlo. Había una combinación de factores. Primero eran personas mayores que tenían otras enfermedades muy graves, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes muy avanzada. Eso influyó.
pero también influyó el hecho de que todavía la ciencia o los médicos no estábamos entendiendo bien el proceso de enfermedad. La ventaja que existe en la actualidad es que nosotros estamos aprendiendo de la experiencia de los países donde hubieron mayor número de muertos, como España, como Italia, como China, y rápidamente tuvimos que ir haciendo ajustes. Y sobre todo los informes de anatomía patológica, o sea, las autopsias de los casos de Italia y de Estados Unidos nos empezaron a enseñar muchas cosas que no conocíamos en los casos de China. ¿Usted cree, doctor, por ejemplo, hablando de eso, que se debería de hacer autopsia a las personas que fallecen de COVID-19 en Honduras? Es recomendable desde una perspectiva científica, sin embargo, en el país todavía el desarrollo de los centros de anatomía patológica es limitado en relación a bioseguridad. O sea, este tipo de procedimiento es bastante invasivo y riesgoso. Por eso, en alguna medida en China no se hicieron tantas autopsias. Desde un punto de vista puramente científico sí es importante, porque eso nos permite establecer con claridad cuándo han fallado los fenómenos de respuesta del paciente y cuándo también los tratamientos no han sido efectivos. Sí. Usted dice que hoy, lunes 27 de abril, no hay pacientes con COVID-19 en UCI del Seguro Social en San Pedro Sula. Correcto. ¿Es el primer día? Es primer día desde el 18 de marzo. ¿Es el primer día desde que usted atiende pacientes en UCI, en el Seguro Social en San Pedro Sula, con COVID-19? Hoy es el primer día que no hay ninguno en esa unidad. Correcto. ¿A qué lo atribuye? Pues definitivamente fue el ajuste en el tratamiento nos ayudó a que nuestros pacientes salieran en menos tiempo, con menos complicaciones. Porque una de las cosas que vimos al principio en los primeros pacientes es que se nos prolongaba mucho el tiempo de estancia en la ventilación mecánica, que es el tiempo en que están con el respirador artificial. Y eso condicionaba riesgos mayores de nuevas infecciones, porque son gente cuyo sistema inmune no se defiende bien. Entonces, todo eso propició de que nuestros primeros resultados no fueran favorables. Cambiamos la estrategia de tratamiento, fuimos haciendo ajustes y seguimos haciendo ajustes. De hecho, esta es una enfermedad que durante el transcurso del tiempo, cada semana, van a haber cosas nuevas y vamos a ir aprendiendo cosas nuevas para ir tratándola mejor. Por ejemplo, esa tabla de tratamiento en distintas fases de la enfermedad, evidentemente la otra semana podría recibir algún tipo de ajuste, quitar una cosa, agregar otra o hacer este tipo de combinación, por ejemplo. De hecho, hoy mismo, esta mañana, hicimos un ajuste en que introducimos un medicamento propuesto por el doctor Sierra Hoffman, que es un hondureño radicado en Estados Unidos, que él está trabajando con un medicamento que se llama colchicina y hoy lo hemos introducido ya en nuestro protocolo. Nosotros estamos con una mentalidad y una perspectiva abierta, escuchamos con humildad, con atención científica y vamos haciendo ajustes en el camino. Si aparece nueva literatura que todos los días estamos revisando, vamos haciendo ajustes. ¿Ese medicamento nuevo al que agregaron, para qué es? ¿En qué etapa se recomienda? Este medicamento lo estamos iniciando ya en etapas tempranas porque tiene dos efectos principalmente. Un efecto antiviral propiamente y un efecto en relación al sistema inmunológico. Porque nosotros a este punto estamos utilizando un medicamento que se llama tocilizumab, que es un medicamento biológico altamente caro, poco disponible, del cual hemos tenido algunos resultados buenos, pero no tenemos una sostenibilidad, digamos, financiera, ni de disponibilidad en la industria farmacéutica en el largo plazo como para decir que tendríamos para muchos casos. Entonces tenemos que ir buscando opciones que sustituyan a este medicamento. ¿Los medicamentos para el tratamiento estos son caros y son escasos? Sí, son caros y son escasos y en el mundo existe prácticamente una carrera alrededor de estos tratamientos. Entonces, por lo tanto, hace que los países desarrollados vayan rápidamente estableciendo sus existencias y los países en vías de desarrollo estamos en la fila de compras. Aparte de que hay un problema importante, los costos se han incrementado, los proveedores, por supuesto, han aumentado sus costos y eso nos vuelve más caro los tratamientos. O sea que hoy me está diciendo usted, doctor, que no tiene ningún paciente en UCI por COVID-19 en el Seguro Social de San Pedro Sula y que además han incorporado un nuevo medicamento para cuando se presenta un caso confirmado de COVID, pero en condiciones leves. En condiciones leves y lo vamos empleando incluso en el transcurso de su evolución, aunque tengan presentación moderada severa. Lo que estamos buscando es tener alternativas que sean viables desde el punto de vista financiero y efectivas desde el punto de vista terapéutico para poder tratar a nuestros pacientes con seguridad, sobre todo si vamos a seguir teniendo muchos casos, que es lo que parece ser de acuerdo a la curva epidemiológica. ¿De qué se mueren? ¿De neumonía o de una trombosis?
honestamente predominan más las infecciones secundarias y por supuesto la trombosis. Indudablemente, son como los dos factores, infecciones secundarias y trombosis. Una persona que está con alguna enfermedad preexistente y está en una sala de COVID-19, puede ser sospechoso, no tenemos la prueba todavía, y otro que sí está confirmado, mueren. ¿Usted podría decir que murió con COVID o murió de COVID? Nosotros estamos en alguna medida siguiendo las definiciones de caso y entonces en todo caso, si el paciente cumple, digamos, criterios indirectos que pueden ser los hallazgos en sus rayos X de tórax, en su tomografía torácica, la presencia de marcadores inflamatorios, entonces uno dice, bueno, este paciente muere por la infección por COVID, pero puede morir por complicaciones asociadas al COVID, es decir, hizo un embolismo pulmonar, hizo un infarto, hizo una neumonía secundaria o murió directamente por la enfermedad. Son escenarios diferentes. ¿Y usted diría que aunque haya un tratamiento y alguna tabla ya más o menos preestablecida para las distintas etapas de un paciente con COVID-19, cada tipo de tratamiento es personalizado? Sí, es tan personalizado como la misma respuesta del sistema inmunológico. Los seres humanos tenemos lo que se llama respuesta inmune innata, que es algo que nos trae desde que nacemos, nuestra genética hace que algunas personas se comporten de una manera ante un mismo insulto, por así decirlo. O sea, usted puede tener, por ejemplo, 2 hermanos con COVID y uno puede ser que se comporte de una forma muy agresiva y el otro puede hacer que no, y eso tiene que ver con la respuesta inmunológica. Entonces, eso nos hace que en determinado momento nosotros tenemos que volver el tratamiento individual, de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Por eso es que no hay una bala mágica para el tratamiento de COVID o decir un solo tratamiento, realmente son tratamientos en diferentes facetas y ámbitos de la enfermedad. Doctor, al inicio también se hablaba mucho que los ventiladores mecánicos, esto eran como la salvación del paciente, ¿hoy no lo son? El ventilador mecánico es un soporte, es un puente que le permite a usted sobrevivir en tanto en cuanto su función respiratoria mejora, pero no es como el fin supremo. Es decir, de hecho nosotros estamos procurando emplear lo menos invasivo posible, y cuando digo lo menos invasivo es evitar, por ejemplo, lo más que se pueda la intubación de los pacientes y utilizar sistemas alternativos de soporte respiratorio para reducir el riesgo de infección. Porque, por ejemplo, en las cifras de la mortalidad, digamos, en Nueva York, donde está alrededor del 80%, esos pacientes están muriendo principalmente de infecciones secundarias. Entonces, eso es una cosa que estamos aprendiendo rápidamente y estamos buscando alternativas dentro del concepto de ventilación mecánica, utilizar cosas menos invasivas. Doctor, ¿podría llegar el momento, porque usted dice que eventualmente van a seguir llegando más pacientes y que la curva obviamente no está aplanada todavía, sino que es ascendente? ¿Puede llegar el momento, o no sé si le ha tocado a usted decidirlo ya en estos más de 40 días con pacientes todos los días ahí en UCI, que por ejemplo le toca decidir quién no entra a UCI porque probablemente tiene diabetes, tiene sobrepeso y tiene hipertensión versus otra persona que quizás tiene más probabilidades de vivir? En general, en las unidades de cuidado intensivo, no solamente en COVID, siempre existe lo que se llama criterios de prioridad para ingresar a una unidad de cuidado intensivos. Todo tiene que ver con la posibilidad de supervivencia. Entonces, en ese sentido, todos los médicos que nos dedicamos a la medicina intensiva, nos toca en algún momento hacer una especie de evaluación de las posibilidades del paciente y siempre se le da prioridad a los pacientes que tienen más posibilidades de sobrevivir con mejor calidad de vida. Eso ocurre en general. En COVID, lamentablemente, por el número masivo de casos, ha ocurrido tragedias como las que ustedes pudieron ver en los medios, en Italia, en España, por ejemplo en Ecuador, en Guayaquil, donde el sistema de salud colapsó y las personas ni siquiera podían llegar a una asistencia primaria. Hemos recuperado la señal con el doctor Oscar Díaz, médico intensivista del Instituto Hondureño de Seguridad Social, de hecho es el jefe de la unidad de cuidados intensivos. Doctor, estaba usted describiendo y explicando un poco el asunto de que toca decidir este criterio de oportunidad, esta posibilidad de sobrevivir entre un paciente y otro en general y ahora por COVID-19. Sí, indudablemente, como le explicaba, ese es quizá el mayor drama que un médico debe enfrentar a la hora de hacer este tipo de selección, porque como hemos comentado, los médicos no somos Dios, no tenemos ninguna potestad sobre la vida y
y los criterios éticos nos implican pues siempre tratar de ofrecer lo mejor. Sin embargo, en las terapias intensivas existe lo que se llama la justicia y lo que se llama el principio de beneficencia. O sea, uno trata de ofrecer un tratamiento cuando esto es beneficioso para el enfermo. Hay ocasiones donde los beneficios del tratamiento no son mejores que lo que se puede ofrecer en otro lugar, entonces por lo tanto no se ofrece. Como le explicaba, lamentablemente en esta enfermedad el problema es que los requerimientos de terapia intensiva son elevados y masivos, entonces hace que en algún momento se forme como un teatro de guerra, entonces incluso cambia el ambiente ético y entra lo que se llama el concepto de ética utilitaria, que es donde usted de alguna medida le toca estar haciendo esa expresión metafórica de jugar a Dios, y eso es horrible. O sea, realmente no quisiera yo verme ni ver a ningún colega en esa disyuntiva de tener que estar decidiendo entre dos personas y solo tener, por ejemplo, una cama. Eso es algo realmente traumático. ¿Le ha tocado eso en este momento, en estos casi, 40, 41 días con pacientes de COVID-19 en UCI del Seguro Social? No, hasta ahorita, gracias a Dios, no. El máximo nivel de ocupación, nosotros tenemos 14 camas y nuestro máximo nivel de ocupación llegó a ser 12 camas. O sea, siempre tuvimos 2 camas disponibles. No, gracias a Dios todavía no nos hemos visto en esa situación. ¿Está preparado para tomar esa decisión? Pues le pido a Dios todos los días, en cada mañana, de que nos dé la oportunidad de poderle ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento y, sinceramente, si usted me pregunta emocionalmente, no estoy seguro que ese día vaya a estar muy satisfecho o muy a gusto de ese trabajo. Sí. ¿Cómo hace usted, por ejemplo, en el caso de su familia? Porque usted está expuesto todos los días al COVID-19, quizás la persona más expuesta junto con su equipo, por supuesto. Sí, somos un equipo de médicos y enfermeras. La verdad es que este tipo de disciplina médica somos pocos en la ciudad y en el país. Entonces sí nos toca una alta exposición. Eso nos obliga a tomar medidas personales de aislamiento. De hecho, yo tengo ya ahorita el tiempo que lleva la epidemia de estar aislado en mi casa. Tengo, por así decirlo, un acceso diferente, no tengo un acceso directo con mis familiares. Y pues sí, es algo complejo. Tengo un niño pequeño al cual para poder verlo tengo que aplicar un protocolo de desinfección muy fuerte y poderlo ver tal vez unas 2 o 3 veces por semana como máximo. Entonces sí implica un sacrificio personal, pero honestamente yo quisiera poner en el contrapunto el sacrificio mayor de los pacientes. O sea, nuestros pacientes entran a la enfermedad y aunque no tengan su fase grave, muchos de ellos están 2, 3 semanas aislados de su familia. Por ejemplo, para nosotros fue muy emocionante ver que por fin, después de 3 semanas, una de las familiares pudo visitar a uno de nuestros pacientes en la UCI con medidas de seguridad, y eso fue algo muy bueno para aquella persona. Entonces realmente ese drama me parece que es donde deberíamos enfocarnos, el drama de las personas, de las familias que están con el miedo de que pueden perder a su familiar y que no pueden siquiera estarlo viendo. Sí. Doctor, no sé, me preocupa mucho el paciente confirmado asintomático que lo mandan a su casa. Mira, este es un tema que hemos evaluado en la salud pública. Honduras tiene, digamos, hay cosas que pueden permitir a tener estrategias de enviar a la gente a casa y hay cosas que no. O sea, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que en la población hondureña existe mucho hacinamiento en sus viviendas. Entonces usted dice, ¿cómo puedo mandar yo a una persona a aislamiento a su casa si viven en un cuarto, digamos, con una sola habitación y conviven 4, 5 hasta 8 personas? Eso es una cosa que en la vida real es un poco compleja de aplicar. Lo segundo es que las personas, el hondureño en general, no es muy disciplinado. Si usted compara, por ejemplo, el comportamiento del hondureño con las medidas de aislamiento con países que tienen mayor nivel cultural, como Costa Rica, por ejemplo, usted va a encontrar diferencias significativas. Entonces, todo eso hace que algunas veces el mandar al paciente a casa a aislamiento se requiere de cierto nivel cultural, cierto nivel económico y compromiso del paciente para no andar circulando. Eso no siempre se cumple. Además, nuestro sistema de atención primaria no es tan fuerte en el sentido de que puede estar supervisando de manera activa esas personas que están confinadas en su casa. Entonces, sí es una estrategia que es compleja y que hay que ponerle mucha atención porque hay variantes significativas. O sea que en ese sentido es recomendable lo que muchos médicos le han dicho aquí en este mismo foro, que es recomendable a veces tener lugares donde usted puede cumplir ese aislamiento de una forma más adecuada.
para que la persona siga el tratamiento y para que no esté infectando a otras personas. Así es. ¿Qué consejo le daría usted a los médicos que lo ven esta noche? Bueno, ayer tuvimos un webinar del Colegio Médico que fue muy, digamos, muy visto por los colegas en el país y tuvimos la oportunidad de interactuar. Yo les envié un mensaje que lo voy a repetir hoy. Y el mensaje es que el mejor protocolo de tratamiento para nuestros pacientes implica indudablemente un compromiso con alma, vida y corazón nuestro sobre nuestros pacientes. O sea, usted puede elaborar guías muy bonitas, puede haber revisado miles de artículos, pero si usted no se compromete y está encima de su paciente y está pendiente de su evolución, difícilmente esos tratamientos van a ser efectivos. Entonces, aquí tenemos que vencer el miedo, que es natural, el miedo a enfermarnos, el miedo a morir, y nos toca cumplir con nuestra función para la cual estudiamos y para la cual es nuestra vocación. Entonces, ese mensaje es el mensaje que yo le di a mis colegas el día de ayer al finalizar este webinar. Doctor, y con respecto a este virus, ¿seguirá ascendiendo la curva o la tendencia es que usted que vaya bajando? Mire, honestamente lo que dicen los expertos, yo no soy epidemiólogo, pero las cifras que yo veo que generan los estudios tanto de la Universidad Nacional como de la plataforma COVID-19 y los mismos datos que nos da SINAGER en relación al porcentaje de positividad de las pruebas, nos plantean un escenario muy complejo todavía en los siguientes meses. Yo creo que vamos a seguir teniendo casos. Yo honestamente pido a Dios que no lleguemos a los niveles extremos de sobresaturar el sistema de salud, porque eso sería catastrófico en Honduras, y creo que nos va a tocar convivir con COVID mucho tiempo. ¿Cuál es el mensaje para la población que usted nos quiere dejar esta noche? Pues que honestamente hay que ser disciplinados, hay que cumplir con las medidas de aislamiento social. Si tenemos que ir a trabajar, pues utilizar todas las medidas de prevención, el empleo de mascarilla, el distanciamiento social, el lavarnos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón, el evitar que si estamos enfermos, ir a trabajar, acudir a los centros de asistencia para que nos identifiquen, y si estamos enfermos por COVID, aislarnos de nuestros familiares para no seguir enfermando a otras personas. ¿Ha podido abrazar a su hijo pequeño? Sí, a pesar de todo ha sido imposible no abrazarlo. Sí, sí lo he abrazado. Gracias, doctor. Éxitos. Y gracias por lo que hace usted y todo su equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos sus teleaudiencias y al equipo de salud. Gracias. Gracias. Es el doctor Oscar Díaz, médico intensivista, es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Vamos a un corte comercial, tenemos mucho más sobre el tema. Ya volvemos.